Buenas noches. Teniendo en cuenta que se presentó el error en la grabación de la sesión del jueves 28 de noviembre a las 7 de la noche sobre contrato y costos del proyecto, vamos a realizar esta sesión para que las personas puedan, ustedes los aprendices puedan visualizarla y tener este contenido para el desarrollo de la actividad. Bienvenidos entonces a la sesión de contratos y costos del proyecto. Está a cargo del componente de emprendimiento y hace parte del desarrollo de las últimas actividades desarrolladas o solicitadas. Entonces complementa un poco la información que ustedes requieren para el desarrollo de dichas actividades. Primero vamos a hablar sobre el contrato de ejecución del proyecto. Aquí, bueno, entonces nos acompaña acá una definición. Entonces el término de contratación hace alusión a la relación que se obtiene mediante un documento donde dos partes asumen los deberes, compromisos y obligaciones amparados bajo la ley. Y miren que ya nos habla aquí de los elementos importantes, como que inicialmente que es un documento que se estipula entre dos partes y que asumen los deberes, compromisos y obligaciones. Entonces ya nos habla de deberes, de compromisos y obligaciones, lo que se quiere es estipular y plasmar cada una de estas dentro de un documento. Estos deberes, compromisos y obligaciones pues amparados bajo la ley, con artículos que protejan al contratista y a su vez que lo obligan a cumplir sus compromisos. Así como protegen al contratante y a su vez lo obligan a cumplir sus compromisos. Lo que busca en la contratación es eso, es de alguna manera hacer esa protección frente a los compromisos adquiridos por las dos partes a los que llegan a ese acuerdo. Esta relación pues que tienen estas dos partes tienen diferentes modalidades de acuerdo al sistema en que se vincule esa relación. Esas dos modalidades, esas modalidades por un lado es por forma, otra que nos habla un poco es sobre por duración, entonces el tiempo que dura el contrato, y nos habla una tercera modalidad que son las cláusulas o pactos de confidencialidad. ¿Esto por qué se da? Pues porque existen diferentes variables cuando hablamos de todo el tema de la contratación. Entonces, de alguna manera, digamos que esas variables están de acuerdo, digamos, en esta primera parte, cuando hablamos de forma, pues hablamos de que si es un contrato verbal o escrito. En la segunda, en ese momento es el tiempo exactamente de duración del mismo contrato, que siempre nos debe mostrar o estar basada en la directriz de la contratación que existe en Colombia. ¿Listo? Vamos a ver un poco a grosso modo estas tres modalidades. La primera modalidad nos habla de que es por forma. Esta por forma, lo decíamos hace un momento, está dividida entre la verbal y la escrita. Esta es de alguna manera la forma como se establece una relación o la relación de subordinación, o simplemente pues se hace un acuerdo que aprueban las dos partes, hace referencia a un acuerdo recíproco entre el empleador y el trabajador. Entonces, en esta primera parte, pues el de por forma está entre verbal y escrito. El verbal, entonces nos menciona, cuando se establece una relación de trabajo tipo verbal, se entiende que este cuenta con todas las garantías de ley de un contrato escrito. En ocasiones, y esto se malinterpreta con algunas entidades, porque un contrato verbal tiene exactamente, como nos lo menciona acá, las mismas garantías. ¿Sí? Pues el empleado en este caso debe obtener todos los beneficios de ley que lo aquejan o que lo cobijan, pues siempre y cuando cumpla con las labores establecidas desde dentro de la organización mientras él cumpla con sus compromisos y no incurra pues en ningún acto que lo genere de esos beneficios. Pues a diferencia del contrato escrito, pues el hecho de que no exista un documento firmado para que la ley lo denomine como probatorio, pues hace que el momento de la reclamación por cualquiera de las partes del proceso se demore un poco más. Sin embargo, no existe ninguna otra diferencia. En esta modalidad, pues también vemos el escrito. Nos menciona que el caso de que exista un documento escrito firmado por ambas partes, amparado por cláusulas y apoyado en los artículos que rigen la contratación laboral en Colombia, hace que las garantías legales sean mayores para ambas partes. Miren que aquí nos habla, pues efectivamente, el documento que está firmado cumple
es necesario que tenga algunas cláusulas, todo puedo servicio bajo la contratación laboral en Colombia, y nos habla también de las garantías. Esto no quiere decir que el contrato verbal no tenga esas garantías, ¿sí? Eso es muy importante resaltar. Sino sencillamente que cuando tengan un caso o cuando estén en requerimientos judiciales, pues va a ser un poco más fácil o rápido verificar un contrato escrito. Otra modalidad de la que hablábamos era por duración, y acá sí tenemos varias. Pues aquí nos habla un poco cuando el periodo, es de alguna manera cuando el periodo de tiempo es el que rige las condiciones del contrato. Entonces se clasifican dentro de este que es por contratos por duración. Aquí encontramos el contrato de término fijo, contrato por realización de mano de obra o labor, contrato de término indefinido, contratación pública, licitación pública, selección abreviada, selección por méritos, contratación directa y mínima cuantía. De esta manera, bueno, vemos en este momento 9 modalidades por duración. Vamos a hablar y hacer una corta explicación de cada una. Cuando hablamos de contrato de término fijo, este es muy conocido por todos. Este debe ser escrito, bueno, todos son firmados bajo mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleado. ¿Qué particularidad tiene? Que si no existe una notificación expresa de la continuidad del mismo en un periodo de 30 días, pues automáticamente es renovado. ¿Listo? Esta es como la característica que tiene un contrato de término fijo. Entonces, sin embargo, debe existir una notificación expresa de no continuar con el contrato al cuando este se termine. La segunda vamos al contrato por realización de mano, obra o labor. Pues en algunas ocasiones se requiere la realización de tareas específicas, entonces pues se da esta modalidad de contrato. Se centra incluso en la elaboración de dicha labor, ¿no? Entonces cuando esta labor es terminada, o sea, se concluye o finaliza, pues termina ese contrato que es por realización de mano, obra o labor. Pues muchas veces en muchas entidades es de manera verbal, sin embargo, pues claramente se recomienda hacerlo de manera estricta. Contrato a término indefinido. De la duración de este contrato pues no es explícita, no hay una finalización como lo vemos en el contrato de término fijo o en el contrato anterior que vimos de mano, obra, labor, que es cuando se termina específicamente esa labor. Entonces, claramente, como su nombre lo indica, es un contrato con una vigencia indefinida. Este contrato cuando termina, pues generalmente cuando se terminan las causas que lo generan. Entonces, si digamos, no sé, estamos hablando de una empresa de diseño y publicidad, pues usted contrataba a un empleado para gerenciarla, pero pues esta empresa se cerró. Entonces, pues ya no se necesita el empleado, así que termina su contrato a término indefinido. Contratación pública. Entonces, en Colombia existe una ley que ampara a todos los empresarios y personas naturales que quieren servir de proveedores al Estado. ¿Listo? ¿Esta ley cuál es? Es la ley 1150 del 2007. Esta pues establece toda la reglamentación, pues de acuerdo con este tipo de contratos, ¿sí? De acuerdo de alguna manera con toda la contratación del país. Por otro lado tenemos la licitación pública. Cuando hablamos de una licitación pública es cuando hablamos de una convocatoria abierta y de igualdad de oportunidades, pues a todos los empresarios. Claramente que apliquen, ¿no? Porque deben cumplir claramente con unas condiciones, ahí le ponen unas cláusulas y si cumplen con esas cláusulas, pues se pueden presentar. Estos generalmente, pues, se realizan por unos montos superiores al considerarse en misma cuantía. Y pues, la participación de este tipo de procesos, pues hay que leer muy bien como la solicitud de los pliegos, es donde se especifica qué es lo que se requiere para poder dar ejecución a este contrato y poderse presentar a esta licitación pública. Selección abreviada. Entonces, los elementos de uso común de características uniformes están considerados dentro de esta modalidad de contratación. ¿Qué son los elementos de uso común de características uniformes? De alguna manera también estos procesos pueden ser adjudicados con solo la calificación y la viabilidad, ya sea una viabilidad jurídica, una viabilidad financiera o una viabilidad técnica. ¿Listo? Tenemos también la selección por méritos.
En esta modalidad de contratación prevalece el desempeño intelectual, así como lo nombra su nombre, selección por méritos. Entonces aquí pueden presentar tanto el desempeño intelectual, una experiencia certificada o una calidad comprobada. ¿Listo? ¿Esto para qué se utiliza? Pues por lo general para contratación de consultorías, de interventorías o estudios de diseño de proyectos. Contratación directa. Entonces, su uso es para casos pues muy específicos, donde mediante el acto administrativo se justifique por qué no puede llevarse a cabo una licitación pública o una selección abreviada. Generalmente su razón está orientada al tiempo que lleva la realización de cualquiera de los procesos. Entonces se sale una contratación directa. Si se me quiere urgente esa solicitud, entonces es un poco más demorado y se justifica una contratación directa. Y por último, cuando hablamos de por esta modalidad de duración, tenemos la mínima cuantía. Entonces, cada entidad del Estado tiene una partida presupuestal medida en salarios mínimos legales vigentes. De acuerdo a la cantidad asignada, también se establece un valor medido en salarios mínimos como menor cuantía. ¿Listo? Y a su vez, pues, de alguna manera, el 10% de este valor es lo que se considera como contratación mínima de cuantía. Entonces, la diferencia con las anteriores modalidades de contratación es lo que pasa es que en esta prevalece es el precio por encima de la capacidad técnica. Esas son las cumple con estas modalidades. Ya pasamos a la tercera que nos hablaba sobre las cláusulas o pactos de confidencialidad. Entonces estas son pues aquellas medidas de alguna manera en que el trabajador y la empresa pactan que debe mantenerse en secreto y bajo ningún motivo revelar cierta información de la empresa. Esto se puede relacionar con el contrato de trabajo, también puede firmarse en cualquier otro momento. ¿Sí? No es necesario que sea al inicio con el contrato, sino puede firmarse en cualquier otro momento y se pasa como un anexo del contrato. ¿Qué es importante? Que se mencione dentro de una cláusula o pacto de confidencialidad, entonces está la duración de la cláusula, el tipo de información que no se debe revelar y las consecuencias en caso de su incumplimiento. Por estas tres solicitudes, pues se genera se realizan esas cláusulas. ¿Qué es lo que generalmente se considera como información confidencial? Pues los conocimientos sobre la investigación de un producto o un estudio, el proceso de desarrollo de nuevos métodos de producción, herramientas diferentes de la compañía, proyectos, datos financieros, la información financiera siempre es muy importante que esté dentro de esta confidencialidad, o información sobre los clientes, ¿no? Nuestras bases de datos y demás. Bueno, con esto, pues de alguna manera vimos las diferentes modalidades de contrato, entonces recuerden que se dividen en estas tres, y que hablamos sobre frente a un documento. Las modalidades son por forma, por duración o cláusulas o pactos de confidencialidad. Yo les voy a compartir en un correo un ejemplo de un contrato. Es sobre un contrato de servicios, incluso es un contrato de música, más para que lo tengan como ejemplo. No es necesario que utilicen ese. Sin embargo, pues algunos no tienen, porque inclusive en internet encuentran muchos ejemplos sobre contratos. Sin embargo, yo les comparto uno para los que deseen utilizar esa información frente o utilizar ese modelo de contrato que yo les entrego, pues hay que ajustarlo a cada proyecto, ¿no? Es importante hacer ese ajuste porque todos los proyectos son diferentes, pero es importante si les sirve el proyecto, el documento o el ejemplo que les voy a enviar. Vamos a hablar un poco sobre los costos del proyecto. Vamos a ver incluso cómo hacemos cuáles son las variables que debemos tener en cuenta, más cuando hablamos de servicios y más de servicios en el sector en que nos encontramos, ¿no? Entonces, miren que siempre nos hablan acá de algo importante que quiero hacerles presentación el día de hoy, que es el triángulo de negocio. Muchas veces es mucho más sencillo realizar la compra de un producto físico. ¿Sí? Si yo compro una camiseta, entonces yo compro qué cosa le voy a cargar, todo el tema, el hilo, los botones. Hay un tema de costo un poco más sencillo y a este le pongo una utilidad y listo, es hacer el cobro o colocar el precio de venta. Sin embargo, cuando hablamos de un servicio, y más del servicio de los diseñadores como tal, pues es un poco más difícil, ¿sí? Porque hablamos un poco de intangibles y no de tangibles. Este triángulo nos ayuda a
a tener en cuenta las diferentes variables para poder ubicar este valor. ¿Listo? Y nos permite de alguna manera tener más herramientas para lograr una negociación más oportuna con el cliente, ¿sí? Entonces es de mucha ayuda tanto en el proceso de negociación, en el proceso de ponerle un valor al servicio que estoy ofreciendo, y adicional a eso en el proceso de la negociación, porque tengo claro de alguna manera cuáles son las variables que voy a tener en cuenta, y teniendo en cuenta la necesidad del cliente, ya sea por cualquiera de las tres variables, pues esto me va a permitir definir y llegar a una negociación más oportuna con el cliente. ¿Cómo funciona este triángulo de negocio? Entonces vemos tres lados del triángulo, ¿listo? Tenemos el P, que es la calidad, tenemos P, tiempo, y P, precio. Son tres variables que debo tener en cuenta para determinar el precio y llegar a una negociación oportuna con el cliente. Calidad, la calidad del producto que yo estoy entregando. Tiempo, hace referencia al tiempo de entrega del mismo, al tiempo en el que debo hacer la elaboración del mismo. Y P, precio, que es el precio, ya sea cómo entro a ajustar esa tercera variable o ese tercer lado del triángulo. ¿Cómo funciona? Entonces se debe seleccionar dos de los tres lados del triángulo. El lado que no es seleccionado es el que se va a ver afectado. Necesariamente, ya lo vamos a ver más adelante, porque siempre casi que al 100% se hace. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Aquí no lo menciona, entonces dice, cliente seleccionado es el cliente selecciona el lado T, el lado del tiempo, y el lado P, el lado del precio. Lo que significa que si quiero un trabajo de corto tiempo, o sea, que lo necesita muy rápido, y con un precio económico, el resultado será calidad. La calidad no será tan buena. En este caso lo mencionan como deficiente. Porque el tiempo es corto y el precio es muy bajito. Si él necesita algo muy rápido, bajo un costo muy pequeño, pues la calidad no va a ser la más apropiada. Entonces nos menciona, si tenemos esto es bajo el ejemplo, entonces aquí, pues yo le doy un precio más corto, a corto tiempo, listo. La calidad pues no va a ser al 100%. Eso mediante el ejemplo, pero veamos un poco cómo jugamos con cada una de las variables. P más M igual a P, entonces bajo una buena calidad, el producto tiene muy buena calidad, estamos a calidad al 100%. El tiempo es reducido, entonces tiene una muy buena calidad, pero lo necesita para allá. Entonces miren cómo el precio aumenta, porque yo le estoy entregando calidad a muy corto tiempo. El precio claramente va a ir en aumento. Si seleccionamos calidad, el cliente solicita calidad y un precio un poco más asequible, no un precio muy elevado, pues el tiempo es el que se va a ver afectado y va a ser a largo tiempo. Si hacemos una selección del tiempo, entonces necesito un producto muy rápido y muy económico, entonces creo que es el ejemplo que nos plantea la plataforma. Entonces tiene una calidad, lo que se ve afectado es la calidad, porque tengo muy poco tiempo, a un bajo costo, pues se ve afectada la calidad. Y tenemos un tiempo alto, más un precio económico, y adicionalmente, pues el tiempo justo, por el precio justo y la mejor calidad posible, pues esa es una fórmula perfecta. ¿Cuál es la fórmula perfecta? Pues que tenga el tiempo, un precio, que es un precio, en este caso hablemos de un precio justo, y la mejor calidad. De alguna manera tenemos que llegar a esto, y por eso la finalidad que es una fórmula perfecta. Es que siempre debemos llevar a que cumpla con estas tres características, pero depende de alguna manera de las necesidades del cliente. Y también, pues, del conocimiento que yo tenga sobre los diferentes procesos y proyectos para poder llevar a cabo los mismos. ¿Listo? Entonces, este es el triángulo de negocio, es importante tenerlo en cuenta. Y es interesante aplicarlo porque les va a permitir, de alguna manera, establecer diferentes características a tener en cuenta para la implementación de una negociación con el cliente. Entonces, aquí es donde yo entro. Digamos, cuando no hablamos de fórmula perfecta, sino las otras tres opciones, pues puedo llegar a hacer una negociación con el cliente un poco más oportuna basada en sus necesidades. Entonces, me menciona, bueno, entonces vamos a ver ahora cómo fijar el precio al trabajo. Esta es una pregunta que es bien interesante, se lo hace un momento de realizarla más para productos intangibles, es mucho más sencillo un producto tangible.
Pero aquí vamos a ver un poco qué opciones tenemos. Entonces hay dos formas, que es la tarifa plana y basado en horas. Lo recomendable es que lo hagamos basado en horas, porque la tarifa plana no me permite de alguna manera llegar a al valor real o a tener en cuenta muchas variables que se tengo en cuenta cuando lo hago basado en horas. Es importante, por otro lado, conocer que tarifa plana se realizaba más, se utilizaba más hace muchos años cuando no teníamos diferentes variables, no teníamos como tan diversos todos los productos para poder generar un valor. Entonces, sencillamente era mucho más sencillo hacerlo bajo tarifa plana y no basado en horas. Sin embargo, pues lo que necesito es necesario que, o la forma correcta y lo ideal o lo recomendable es hacerlo en un proceso basado en horas. ¿Cómo es este proceso de método basado en tarifa plana? Vamos a ver un poco los dos métodos para contarles un poco cómo se va a llevar a cabo el mismo. Entonces, cuando hablamos de tarifa plana, pues esta es una ecuación bastante sencilla. Se suman todos los gastos fijos mensuales. Ya vamos a ver ahorita a qué se referencia con los gastos fijos. Se suma la ganancia promedio estimada y se divide la cifra por la cantidad de horas que en teoría serán trabajadas. El valor final se multiplica por 3 y de esta manera se obtiene la cifra promedio por hora que se debe cobrar. Pues como su nombre lo dice, también es muy plana, tiene varias desventajas, pues de alguna manera si se requiere ser flexible en la medida del objeto del trabajo, pues es muy complicado, porque es que aquí está basado en que todos los trabajos son iguales. Entonces, si alguno demanda más tiempo dentro de una parte profesional, dentro del diseño, el programador, pues no hay forma de medirlo. Sí, aquí se le da como la misma importancia a cada proyecto y pues, hago una tarifa plana, esto me da un valor de tanto por proyecto y listo. Sin embargo, pues como les mencionaba hace un momento, pues lo ideal es que lo hagamos en un método basado en horas. Voy a mostrarles un cuadro de Excel que me permite cómo identificar cómo puedo hacer o fijar ese precio basado en horas. ¿Listo? En este método pues vemos 3 horas. Por un lado está la hora de diseño, la hora taller y las horas de producción, que son las que finalmente me permiten identificar cuáles son, cómo lo vamos a realizar. Primero, me parece importante que aclaremos un poco sobre cuáles son los costos fijos y costos variables, porque es necesario que en el documento pues se generen tanto los costos fijos como los costos variables y hagamos una división diferencial entre cada uno. Los costos fijos son esos costos que no varían ante los cambios de los niveles de producción y su valor no depende del volumen de producción. ¿Listo? Entonces son esos costos fijos que yo si realice un proyecto, realice 5 o realice 10, los debo cancelar. ¿Qué proyectos van acá? Pues si yo debo pagar un arriendo, yo necesito pagar el arriendo si tengo un proyecto o tenga 5 proyectos, debo pagar arriendo y debo cancelar el mismo valor. Diferente es que yo cancele una oficina por horas. Yo cancelo una oficina por horas y estas horas van basadas a el proyecto, ya sería un costo variable. Pero si yo cancelo un valor de arriendo neto de 3 millones, yo debo pagar esos 3 millones sí o no tengo proyectos. Entonces, esto es referente a un costo fijo. Y ahorita vemos algunos ejemplos, pero estos no varían independientemente de si yo tengo 1, 5 o 0 proyectos. Y los costos variables, estos sí varían ante los cambios de niveles de producción. Su valor aumenta o disminuye en la producción y las ventas. Esto está relacionado directamente con los proyectos que están llevando a cabo. ¿Cuáles tenemos aquí como ejemplos de costos fijos y costos variables? Entonces, dentro de los costos fijos está el arriendo por oficina. Aquí es importante aclarar que independientemente del lugar donde ustedes se encuentren, así yo trabajé en la casa, yo debo tener claro cuál es el valor de arriendo o un valor por el lugar que yo estoy ocupando. ¿Qué? Porque independientemente de que yo trabaje en la casa o cuando esté en la oficina, pues es importante que quede estipulado y que el cliente se sumen dentro de los valores del cliente el valor del arriendo del lugar que yo estoy ocupando. Mano de obra, pues de alguna manera, voy a compartirles aquí mejor mi pantalla.
para que ya lo veamos sobre el documento de Excel directamente. Pero en este caso, cuando hablamos de estos costos fijos, pues si tenemos una secretaria. Entonces, bueno, entonces vamos con los costos fijos. ¿Están viendo? Mano de obra, pues en este caso, digamos, una secretaria, que claramente tampoco depende de la cantidad del proyecto que yo tengo, sino que siempre está ahí. Estos van cargados como costos fijos. Internet, teléfono, servicio de agua, luz, gas, papelería, publicidad, transporte, alquiler de inmuebles si necesario. En este caso, para el ejemplo, tengo un total de costos fijos de 542.000. Costos variables, mencionábamos que estos dependían directamente del proyecto que tienen. Entonces, a este proyecto se le asignan, puede ser vendedor sobre venta, comisión, transporte por volumen, materiales, en algunos ejemplos. Papelería, miren que aquí también se ve la papelería, posiblemente es una papelería mensual que se utiliza 22.000 pesos independientemente de los proyectos que tengo. Y esta papelería hace referencia al proyecto. Mano de obra, pues si necesito algún programador, necesito algún cargo en específico para este proyecto, pues lo cargo como un costo variable. Hosting, si se requiere, dominio, fotografías, mantenimiento de la página web, edición de video y audio. Eso depende de la negociación que haya hecho con el cliente para poder determinar estos costos variables. Para el ejemplo, y teniendo en cuenta las características del proyecto del ejemplo, el costo variable es de 810.000 pesos. Y aquí es cuando comenzamos a sacar los que yo les decía de las horas. Tenemos horas de diseño, hora taller y horas de producción. Cuando hablamos de horas de diseño, aquí se deben incluir las horas que son dedicadas a las reuniones con los clientes, las investigaciones, el tiempo invertido en la documentación y todo lo que se requiere para obtener una directriz o pautas para el diseño. Las horas de diseño se calculan pues dividiendo el sueldo estimado dividido en 160, que son las horas aproximadas del mes. ¿Listo? Pero pues hace referencia a reuniones, pilas con el cliente, ¿no? Investigaciones y el tiempo invertido en toda la documentación y todo lo que se requiere para diseño. Sueldo, pues aquí es el sueldo aquí, en este caso del productor. Horas laborales 160, realicen esa división para determinar el 1.100.000 de sueldo y del 160 y nos da 6.875. Hora taller, este es el segundo grupo cuando hablamos de método de horas. Pues en este concepto se tiene en cuenta todo el tiempo que se va a dedicar a la implementación de la idea. La propuesta de diseño, las pruebas y las reuniones de aprobación y corrección. ¿Listo? Es importante tener en cuenta toda esta información. ¿Cómo se calcula? Pues sumo todos los gastos fijos mensuales, que en este caso son 542, como lo ven acá. Entonces, lo que se hizo dentro del Excel es traer el valor y dividirlo en 360, pues que como se mencionó anteriormente son las horas estimadas del mes. Entonces dentro de estos costos fijos, dividido en 160 nos da 3.388. Y dentro del último cálculo está las horas producción. Este concepto se determina el tiempo que se usa para realizar la producción como tal del producto final. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Entonces, se suman todos los sueldos más el gasto fijo. Entonces es el gasto fijo, que ya lo hemos tenido en cuenta, que son 542, más el sueldo, 1.100.000, que este valor también lo traemos de acá. Eso nos da un total de 1.642. Y este es el valor que yo divido nuevamente por 160 para que me dé un total de 10.263, que es costos fijos, más los sueldos, incluso si hay varios, pues debemos incluirlos y tenerlos en cuenta. Y esto nos da un valor de 1.642 para hacer la división, dividirlo en el total de horas, 160, nos da un total de 10.263. Esto, bueno, de alguna manera, esto nos arroja un último valor y luego debemos tomar el costo variable, el total de gasto variable, que son 810,
y dividirlo o tenerlo en cuenta bajo las horas mensuales del proyecto. Las horas que yo voy a dedicar exactamente al proyecto. Listo, en este caso vamos a tomar 90 horas, porque es un proyecto que se realiza en 15 días, entonces yo tomo 90 horas. Y aquí nuevamente tengo en cuenta esta información. ¿Cómo lo tengo en cuenta? Entonces, miren que aquí se tiene tanto el valor ya tengo el valor de hora producción, que es 10.263, este lo debo multiplicar por las horas mensuales del proyecto, que en este caso son 90, hace referencia a 15 días, y esto lo divido en el costo total variable. Multiplicamos el valor de la hora de producción por las horas mensuales a laborar del proyecto, y el resultado lo divido frente al gasto. En este caso pues está aquí, pero pueden utilizar este mismo, que es el mismo valor. Y lo que hacen es dividirlo en el gasto variable del proyecto. Esto nos da el total del costo del proyecto. Cuando yo tengo el total del costo del proyecto, este proyecto tiene un costo para nosotros, un costo neto de 1.733.625. Voy a sumarle la utilidad, que se recomienda que sea del 30%, y en este caso son 520.088, y el valor final del proyecto es de 2.253.703. De esta manera, teniendo en cuenta hora diseño, hora taller, hora de producción, calculando de esta manera, este es el valor total que yo debo definir. Entonces volvemos aquí a la presentación y pues nos muestra, entonces retomamos acá costos fijos, costos variables, lo realicé bajo el mismo ejemplo, y luego nos muestra tanto el valor de la hora de diseño, hora taller y la hora de producción. Eso nos da un total de costo del proyecto, le sumo la utilidad de 520.088 por un total de 2.253.703. Esta es la manera que deben sacar los costos. Entonces, para el desarrollo de estas actividades, les voy a enviar un ejemplo del contrato, pues si lo necesitan o lo desean utilizar y el valor del costo del proyecto lo pueden elaborar de esta manera. En la plataforma encuentran, si no el Excel, pero sí esta misma información, y la deben calcular como les estoy informando, para poder ubicar el resultado de cada uno de estos valores. De esta manera, pues, calculan y hacen el desarrollo de estas dos actividades. Con esto finalizamos entonces la sesión del día de hoy. Espero que esta grabación la puedan visualizar y sea de gran aporte para el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias y bueno, ya nos vemos, ya nos queda poco tiempo, muy juiciosos, adelanten lo que más puedan y estamos pendientes frente a lo que necesiten. Muchas gracias.